Rusia recibió un duro golpe por parte de Ucrania. Este fue el mayor ataque llevado a cabo contra la capital, Moscú. Un misil de defensa aérea ruso impactó contra un camión cisterna de combustible en una refinería de petróleo en Moscú y contra edificios residenciales. Los misiles interceptores que explotaron incontrolablemente sobre la ciudad crearon escenas horribles que quedarán grabadas en la memoria de la gente durante años. Este fue un momento en el que los residentes de la capital tuvieron que enfrentarse a una realidad traumática. El hecho de que sus propias defensas aéreas los pusieran en peligro en lugar de protegerlos, asestó un golpe histórico a la visión de la Gran Rusia de Putin. Las publicaciones de civiles que se volvieron virales en las redes sociales transmitieron la gravedad del incidente al mundo sin censura. Sin duda, Ucrania había forzado al ejército ruso a este fracaso, y detrás del fracaso de Putin se esconde una incursión ucraniana meticulosamente preparada con una formidable infraestructura tecnológica. El 18 de junio de 2026, las fuerzas ucranianas lanzaron simultáneamente más de 1.000 vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero, con Moscú como su objetivo principal, organizando una de las mayores olas de ataques asimétricos de la historia moderna. El objetivo de este enorme enjambre no era una coordenada elegida al azar, sino la refinería de petróleo estratégica de Moscú, situada a solo 15 kilómetros del Kremlin. La defensa de la capital estaba pasando por una dura prueba. Entonces, ¿cómo pudieron infiltrarse tantos drones en una de las capitales más fuertemente protegidas del mundo? La respuesta reside en la letal sincronización de las múltiples plataformas de armas que utilizó Ucrania. Ucrania utilizó simultáneamente múltiples plataformas de armas en esta operación. Los drones FP-1 alcanzan rangos que superan los 500 kilómetros con lanzamiento asistido por cohetes y desafían a los radares con vuelos a baja altitud. El BARS, propulsado por un motor a reacción, proporciona alta velocidad. Los drones Kamikaze Luti se dirigen hacia los objetivos con tácticas de enjambre. Sin embargo, el verdadero desastre fue la respuesta de pánico de los sistemas de defensa aérea rusos. Los misiles que no dieron en el blanco y los enormes escombros de los drones derribados en el aire llovieron sobre los barrios civiles de Moscú. Los apartamentos sufrieron daños, los techos de los centros comerciales se derrumbaron y ciudadanos rusos comunes y corrientes tuvieron que ser evacuados. Esta escena, en la que golpeas tu propia capital con tu propio misil de defensa aérea, fue una clara indicación de un colapso operativo. Los videos e imágenes de civiles filtrados que se difundieron rápidamente en las redes sociales mostraban claramente lo alto que llegaban las llamas al cielo y la espesa capa de humo que cubría la ciudad. Los sonidos de las sirenas en las calles, los estruendos de las explosiones y los gritos de la gente desesperada demostraban cuán profundamente se había sumido la capital en el caos. Los moscovitas estaban en estado de shock. Habían aprendido de primera mano que la guerra ahora llamaba a sus propias puertas. En las publicaciones que se hicieron virales en las redes sociales, ciudadanos comunes describían la ciudad envuelta en llamas y comenzaban a declarar que abandonarían Moscú para sobrevivir. Este panorama sirvió como prueba viva de cómo la narrativa de invencibilidad del régimen se había derrumbado sobre el terreno. La operación del 18 de junio no fue solo un ataque a la infraestructura, sino que también cuestionó por completo la eficacia de la doctrina militar de Rusia. El hecho de que cientos de drones hubieran podido llegar a la capital indicaba que los sistemas de alerta temprana a lo largo de la frontera, las unidades de guerra electrónica y la red de defensa aérea en capas habían quedado paralizados en gran medida. Ucrania no solo atacó una refinería, también hizo añicos el escudo psicológico de Moscú. De hecho, Putin había creado esta situación él mismo. Este ataque, que se llevó a cabo instalando sistemas militares en los techos de edificios civiles en Moscú, adquiere su significado no del hecho de que Moscú estuviera indefensa, sino todo lo contrario, porque la ciudad estaba rodeada por la defensa aérea más densa de su historia. Y aquí es donde comienza la verdadera imagen de pánico. En las últimas semanas apareció una imagen extraña sobre Moscú. El helicóptero de transporte más grande del mundo, el Mi-26, estaba colocando con una grúa un pesado sistema de misiles en el techo de un edificio de gran altura. El destino no era una base militar,
Era el techo de una torre de oficinas común y corriente, un bloque de apartamentos, un edificio ministerial. Para proteger su capital, Rusia ahora está convirtiendo la propia silueta de la ciudad en un arma. Este panorama no se limita a un solo helicóptero. Moscú está rodeada hoy en día por dos densos anillos de defensa aérea. Alrededor y dentro de la ciudad hay aproximadamente 130 posiciones, unos 100 sistemas Pantsir S-1 y unas 24 baterías S-400. El segundo anillo se construyó en 2025 y ahora el Kremlin está construyendo el tercero, que es el anillo exterior más amplio. En mayo, en solo 3 días, se erigieron 7 nuevas torres Pantsir al norte y al este de la ciudad. Al menos 4 de estos sistemas se colocaron directamente en los techos de edificios civiles. Defense Express señala que montar armas activas en la cima de edificios civiles viola el derecho internacional humanitario. Pero para el Kremlin, la cuestión no es la ley, es la supervivencia. Porque cuando un líder fortifica el cielo de su capital de manera tan desesperada, significa que ya no considera que esa ciudad sea segura. La escala de esta acumulación tampoco es algo pequeño. Solo en 2025 se agregaron más de 40 nuevos Pantsir alrededor de Moscú. Desde 2023 se han desplegado más de 100 elementos de defensa aérea alrededor de la ciudad y, para abril de 2026, se confirmaron 89 Pantsir en un radio de 50 kilómetros. El panorama dice una sola cosa. Moscú está un poco más densamente protegida cada año, y cada año esa protección es perforada. Incluso el tipo de sistema subido a los techos delata la desesperación. Algunos son la nueva versión SM del Pantsir, despojada de sus cañones, solo con misiles, diseñada específicamente para derribar pequeños drones comerciales que vuelan a baja altura. Esta no es una arquitectura defensiva planificada, es un muro de miedo construido pieza por pieza en medio del pánico sobre la ciudad. Fortificar una capital a tal grado es la arquitectura del miedo, no del poder, y cuando observas lo que se está protegiendo a tal costo, también queda al descubierto lo que Putin tiene miedo de perder. Lo que distingue a este ataque de un titular ordinario del frente es su ubicación. Durante 3 años, la guerra tocó muchas partes de Rusia, pero Moscú siempre se mantuvo fuera de ese círculo, el corazón del régimen, el lugar donde viven las élites, donde gira el dinero, donde se comanda el ejército, el refugio en el que todos confiaban pensando que aquí no pasará nada. Esta confianza se resquebrajó con el incendio de una sola refinería, porque la cuestión no es una sola instalación, sino dónde se encuentra esa instalación, que algo vuele por los aires lo suficientemente cerca como para ser visto desde una ventana del Kremlin. Borra la sensación de intocabilidad de toda una ciudad. Una capital solo es una capital mientras se sienta segura. Una vez que ese sentimiento desaparece, todo lo que queda es un objetivo que se presume bien defendido. La ironía radicaba en el momento del ataque. Precisamente en esos días, los líderes mundiales se habían reunido en la ciudad de Evian, en Francia. Había nuevas sanciones contra Rusia sobre la mesa y Putin ni siquiera había sido invitado allí. Mientras el mundo se reunía sin él en el extranjero, en su país ardía su propia capital. El aislamiento y la vulnerabilidad habían coincidido en la misma mañana. Para comprender el peso de esto, basta con recordar una cosa. Durante la mayor parte de su historia moderna, Moscú fue un lugar al que la guerra nunca llegó físicamente. Desde la Segunda Guerra Mundial, que una instalación en el corazón de la capital ardiera por fuego enemigo era algo inaudito. La era de los drones de esta guerra puso fin a esa larga inmunidad. Moscú también es el escaparate de Rusia. Durante décadas, el régimen construyó esta ciudad como un centro brillante e intocable, separado del resto del país. Sin importar la pobreza en las provincias, la capital siempre fue el escenario del poder y la estabilidad. El humo que se eleva sobre ese escenario no apunta solo a una instalación, sino también a ese sentido de privilegio cuidadosamente construido. Este sentimiento también conlleva un costo en términos de propaganda. Durante años, la televisión estatal pudo presentar las malas noticias del frente como algo distante, abstracto, un asunto de otro mundo. Sin embargo, no es fácil ocultar una columna de humo que se eleva a 15 kilómetros del Kremlin. Para millones de moscovitas, la guerra se hizo visible en sus propios horizontes por primera vez, y lo que se ha visto una vez no se puede hacer como si no se hubiera visto.
porque la intocabilidad de Moscú no era solo una cuestión de seguridad, era parte de la legitimidad del régimen. La capital de un estado fuerte no recibe ataques. Cuando es atacada, la pregunta de cuánto de ese poder es real y cuánto es teatro queda flotando en el aire. Durante años, Putin construyó su poder sobre una imagen, un centro intocable, una capital inquebrantable, una fortaleza donde todo está bajo control. El 16 de junio golpeó esta imagen desde adentro. La pregunta ya no es qué está haciendo Rusia en el frente, es si Rusia puede proteger su propio corazón. Este ataque tuvo un detonante. Un día antes, el 15 de junio, misiles y drones rusos habían atacado Kiev y habían prendido fuego a la catedral de la Asunción del monasterio de las cuevas de Kiev, Kiev-Pechersk-Lavra, de casi 1000 años de antigüedad. El techo de este sitio del patrimonio de la UNESCO había sido perforado por un dron Yirin 2. Esa noche, al menos 5 personas murieron en Kiev, 11 en toda Ucrania, y 140.000 hogares en el norte de la ciudad se quedaron sin electricidad. Rusia negó el ataque y culpó a un misil Patriot, pero no presentó ninguna prueba. Zelensky se dirigió a los periodistas frente a la catedral en llamas. Cuando se le preguntó qué le diría a Putin, respondió brevemente que tendrían algo que decir. Ese algo estaba escrito en los cielos de Moscú a la mañana siguiente. Madiar, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, exhibió uno de los drones atacantes. En él se habían garabateado con un rotulador las palabras de que el Lavra permanecería en pie durante siglos, mientras que Moscú caería. Pero lo que describió Madiar no fue solo venganza, fue un método. Lo llamaba una economía de la venganza. No estallidos de ira, sino estallidos de combustible. Un castigo no emocional, sino frío y calculado. Por lo tanto, esta ola dirigida a Moscú, más allá de ser una advertencia simbólica, es parte de una campaña dirigida al dinero que hace girar la guerra de Rusia. Ucrania ya no juega para asustar a las ciudades, sino para detener el motor, y el 16 de junio no consistió en un solo día. En esos mismos días, también fueron atacados un depósito de combustible en Krasnodar, una instalación en Rybinsk, en la región de Yaroslavl, y la refinería de Nizhnekamsk, en Tataristán. Algunos ardieron durante días. Estos ataques son llevados a cabo por un centro de ataque profundo ucraniano recién establecido, donde la inteligencia, las fuerzas especiales, las tropas de misiles y los sistemas no tripulados convergen en una sola coreografía. En los primeros 5 meses del año, Ucrania atacó 174 elementos de defensa aérea rusos. Las pérdidas estimadas superan los $5.000 millones. Así que el incendio en Moscú es solo el momento más visible de una campaña sistemática que ha estado en marcha durante meses. Lo que hace que esta campaña sea tan enloquecedora para Rusia es la brecha de costos. Con un dron que vale unos pocos cientos de dólares, fabricado con piezas comerciales, Ucrania obliga a Rusia a instalar sistemas de misiles de millones de dólares, movilizar helicópteros y fortificar toda una capital. El atacante es barato, el defensor es caro, y como el alcance ahora supera los 1000 kilómetros, el área que Rusia debe proteger es mucho mayor de lo que puede defender. Es por esto que el cálculo de Ucrania vale la pena con cada golpe. El costo que impone a Rusia es muchas veces mayor de lo que ella misma gasta. El ritmo de la campaña también está aumentando. Los ataques de Ucrania a las refinerías se han duplicado en 2026 en comparación con periodos anteriores. Lo que comenzó como un hostigamiento ocasional se convirtió en una estrategia continua, deliberada y cada vez más profunda. Cada mes el alcance se alarga un poco más, la lista de objetivos se hace un poco más larga y el área donde Rusia puede decir «aquí no pueden llegar» se reduce un poco más. Esta inseguridad no es solo el miedo de un hombre. Esos sistemas de misiles alineados en los techos no se encuentran sobre edificios aleatorios. Uno está directamente en la cima del cuartel general del Ministerio del Interior. Esto significa que las instituciones más poderosas del Estado ruso han tenido que instalar sistemas de defensa aérea en sus propios edificios. La cadena de mando y la burocracia ahora comparten la misma amenaza. Una escena similar a esta se había vivido semanas atrás en San Petersburgo. Mientras llegaban invitados de todo el mundo para el foro económico más grande de Rusia, la terminal petrolera de la ciudad ardía en el horizonte y el humo se convertía en el telón de fondo de las fotografías del foro. Incluso en el escenario donde Rusia mostraba su poder al mundo, había un incendio detrás del telón.
y esto ya no se limita únicamente a los ataques de largo alcance. La capital, alguna vez considerada la ciudad más protegida de Rusia, está bajo amenaza tanto desde el cielo como desde la calle. Para las élites del régimen, el lugar peligroso ya no es el frente, sino la ciudad que se ve desde las ventanas de sus propias oficinas. En el primer año de la guerra, la actitud de las élites de Moscú fue de arrogancia. El frente estaba muy lejos. La vida era normal, los restaurantes estaban llenos. Esa distancia ya no existe. Para una clase directiva que escucha alarmas de drones sobre su propia ciudad y ve misiles instalados en el techo de su oficina, la guerra ha dejado de ser un tema en la televisión y se ha convertido en una amenaza fuera de la ventana. Y lo que realmente desgasta a un régimen es esta pérdida de confianza en el centro, más que las pérdidas en el frente. Este es también un mensaje para el mundo. Un ejército que no puede garantizar la seguridad de los cielos sobre su propia capital tiene dificultades para vender fuerza a sus aliados y miedo a sus enemigos. Durante años, Rusia construyó su disuasión sobre la imagen de un poder intocable, y esa imagen ahora se está derritiendo bajo el humo de su propia refinería. Esto también tiene un costo práctico. Una cadena de mando cuya capital no está segura se ve obligada a retirar sus recursos, su atención y su defensa aérea del frente y dirigirlos hacia adentro, debajo de su propio asiento. Un Panzir que podría proteger a una brigada en el frente espera en el techo de una torre de oficinas, y cuantos más lugares haya que proteger, menos fuerza quedará para destinar al ataque. Un ejército es fuerte mientras pueda mantener oculto su mando. Un Estado que se ve obligado a alinear misiles en los techos de sus comandantes y guardias en sus puertas ya ha perdido parte de ese poder. Detrás de todo esto se esconde una lógica mucho más concreta que una ostentación simbólica. El objetivo de Ucrania no es asustar a Moscú, sino cortar el combustible que pone en movimiento a Rusia, y el resultado es evidente. Aproximadamente un tercio de la capacidad de refinación del país, alrededor de 2,14 millones de barriles por día, está fuera de línea debido a los repetidos ataques. La factura de esto ahora aparece en el surtidor de gasolina del ciudadano común. A mediados de junio, las restricciones a la venta de gasolina afectaron no solo a las provincias, sino también a Moscú y San Petersburgo. La crisis se extendió a más de 25 regiones. Solo en mayo, Ucrania atacó refinerías al menos 16 veces, incluidas 8 de las 10 instalaciones más grandes. Rusia ha prohibido la exportación de gasolina desde abril y de combustible para aviones desde junio. Detrás de estas cifras hay un sangrado más silencioso. Cada refinería que se detiene arranca una parte de los ingresos petroleros con los que Rusia financia su guerra. Mientras el país no puede encontrar gasolina en sus propios surtidores, el combustible que puede vender en el mercado mundial también se reduce. Sin embargo, los expertos son cautelosos. Rusia ha superado la escasez de combustible y ha sobrevivido antes, por lo que sería engañoso ver esta crisis por sí sola como un punto de inflexión. El verdadero efecto de los ataques no es colapsar el sistema de golpe, sino desgastar un poco más su capacidad de mantenerse en pie bajo presión con cada golpe. Rusia puede reparar estas instalaciones, pero el problema es la velocidad. Los ataques llegan más rápido de lo que pueden alcanzar las reparaciones. Mientras se repara una refinería, arde otra. Por lo tanto, el problema deja de ser un solo incendio y se convierte en una herida que permanece abierta permanentemente, donde se abre una nueva antes de que se cierre la última. Y el rostro de esta crisis que realmente asusta al Kremlin no está en el frente, sino en la gasolinera. Mientras que una pérdida en el frente es distante y abstracta. Un surtidor vacío, un conductor esperando en la fila, un agricultor que no encuentra diésel, tocan directamente la vida cotidiana del ruso de a pie. El pacto silencioso de un régimen autoritario con su pueblo se basa en la idea de que ellos se mantengan al margen y sus vidas no se vean perturbadas. Y la escasez de combustible ejerce presión precisamente sobre este pacto. Allí donde Putin pudo ocultar las pérdidas en el frente durante años, ocultar una fila para comprar gasolina es mucho más difícil. La parte más sorprendente del asunto es la propia admisión del Kremlin. El 9 de junio, el Ministerio de Energía admitió por primera vez que los ataques estaban provocando cortes de producción y Putin dijo que Rusia necesitaba una mejor defensa aérea.
Después de que el viceprimer ministro Novak restara importancia a la caída de la producción como mantenimiento no planificado ante los periodistas apenas unos días antes, esto fue un claro paso atrás. Una administración que durante meses había dicho que ningún ataque cambiaría nada, finalmente había comenzado a susurrar que algo había cambiado. Mirando hacia atrás, el significado del 16 de junio es mucho mayor que una sola refinería. Lo que se había resquebrajado esa mañana era la suposición de Rusia de que el centro es intocable. Putin podría perder el frente y aún así mantenerse en pie. Que su capital pierda la sensación de seguridad es otra cosa, porque lo que más fortalece a un régimen a los ojos de su propio pueblo y de sus élites es precisamente este sentimiento. Gracias por ver Crónica Militar. Para apoyarme, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. También hemos activado nuestras membresías para ustedes. Si desean estar a mi lado y contribuir a mi desarrollo, pueden ayudarnos a través de las suscripciones, super chat y unirse.